Efesios capítulo 6. Seguimos estudiando la carta a los Efesios. Amén. Qué ventaja, qué bueno, hermanos. Una bendición es estudiar así, ¿verdad? Una carta como Efesios de corrido, ¿verdad? Estudiar capítulo por capítulo porque vamos comprendiendo de qué se trata el libro, la carta de los Efesios. Y dijimos que Efesios 1, Efesios 2 y Efesios 3, Pablo empieza a explicar la doctrina de Dios. Empieza a hablar de las riquezas espirituales que tenemos en Cristo, ¿verdad? También habla de cómo tenemos gran salvación, Efesios 2. Ahora, Efesios 4, Efesios 5 y Efesios 6 habla de la parte práctica. Habla de la práctica, de cómo el cristiano debe practicar todo lo que escuchó. Amén. Si hay algo que tenemos que saber, hermanos, es que el cristiano tiene que practicar lo que escucha. El cristiano debe practicar lo que aprende con el Señor en la palabra de Dios. Ahí se cierra el círculo, por decirlo así, ¿verdad? No basta solo con conocer y saber la doctrina de Dios, sino también con practicar la palabra de Dios. Y ahí se cierra el círculo, por decirlo así, de la bendición de Dios. ¿Por qué quiere Dios que practiquemos la palabra de Dios? Uno, porque le agrada a Él así. Segundo, porque aprendemos obediencia. Experimentamos lo que es obedecer, ¿no? Y también experimentamos las riquezas. Las riquezas espirituales solo se experimentan practicando, estando, andando, ¿verdad? Yo puedo estudiar sobre el gozo, por ejemplo. Puedo estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Y esa es la primera parte. Y hay que hacerla. Hay que estudiar los temas de la Biblia. Ahora, la experiencia viene cuando sentís el gozo en tu corazón, ¿verdad? Es como la persecución, ¿verdad? Agarramos un libro de historia de la iglesia primitiva y leemos, ¿verdad? Y le comentamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, qué tremendo estos mártires, ¿verdad? Cómo sufrieron, cómo eran perseguidos. Acá cuentan, los leones le comían, cómo eran apedreados, cómo eran esto. Qué tremendo, decimos, ¿verdad? La persecución. Y esa persecución producía esperanza en esos hermanos. Ellos decían que a través de esas persecuciones experimentaban más intensamente a Cristo, por ejemplo. Y entendían de cómo su maestro también sufrió por obedecer a Dios. Ahora, en mi vida personal, ¿cómo yo puedo experimentar más de Cristo también? Siendo perseguido únicamente, ¿verdad? En la práctica. Entonces, ¿cuándo comienza la persecución? Por ejemplo, cuando empiezo a predicarle a otros y le animo a que se arrepienta de sus pecados, ahí puede ser el inicio de una gran persecución. Por eso Pablo escribió Efesios 4, Efesios 5, Efesios 6, para practicar lo que él está explicando. Y fíjense lo que dice el versículo 14. Vamos a ver, como el domingo pasado vimos, los ataques del diablo. El diablo existe y el diablo está y él está para atacar a la iglesia, él está para desanimar a los creyentes. Pero Pablo da una salida. Pablo dice, vístanse. Fíjense lo que dice el 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. O sea, usar la armadura de Dios. Fíjense el versículo 10. ¿De qué trata? De la armadura de Dios.
También vimos que nuestra lucha, hermanos, nosotros somos cristianos, amén, somos creyentes. Y al empezar a ser creyentes, al tener vida nueva, al estar en el reino, comienza una lucha espiritual, comienza una guerra. ¿Por qué? Porque estamos de este lado y ya no estamos en el mundo. Antes estábamos en el mundo y no había problemas. Antes vivíamos en el sistema del mundo y no había problemas. Pero una vez que el Señor nos rescató y nos dio su Espíritu Santo y nos dio la conciencia de Dios y de que debemos agradarle a Él, entonces empieza la lucha. Ahora, nuestra lucha no es contra sangre y no es contra carne. Pablo da a entender, hermanos, que nuestra pelea no es con mi vecino. Tenés un vecino borracho, tenés un vecino que está en el pecado, ¿verdad? Y tenés que saber en tu corazón que no es con él el problema, sino con lo que está en él y lo que él piensa de la vida, con lo que está detrás de su vida, con el sistema del diablo, con el sistema satánico. Es contra esa la lucha, contra la mentira que vive esa persona. ¿Qué vive un pecador, hermanos? Vive una vida de engaño y mentira. Solo los creyentes pueden vivir en la verdad, en la realidad. Los del mundo, hermanos, como éramos nosotros, vivíamos en un engaño, buscando la felicidad en muchas cosas, ¿verdad? También vivíamos tiempos de felicidad temporales. ¿Qué te hacía feliz, por ejemplo? Salir los sábados, fin de semana por los jóvenes, agarrar dinero de tanto en tanto, que vayan bien los negocios, placeres temporales, conocer a una persona, que te pase algo lindo, ¿verdad? Son placeres temporales, pero no llenaban el vacío, no llenan el vacío. Estaba viendo ayer una artista brasileña que baila y canta y mostró su casa y el reportero se fue a su casa, se paseó por su casa y dice, esta es mi habitación, y era como esta sala su pieza, hermano. Imagínense la casa que tenía. Y abrió así su ropero y era como más de 500 pares de zapatos. Amén, dice la hermana. No, amén. 500 pares de zapatos, hermano, sin mentir. Era toda una pared, ¿verdad? Y mostró que la mayoría estaba con las etiquetas. O sea, ni usó todavía. De ahí del shopping compró, está ahí, puso ahí. No, esto ni, hay cosas que ni uso, ni sé que tengo, dice. Mi debilidad, decía, es soy compradora compulsiva. No puedo ver zapatos. Pasa por el shopping y ya como un imán, ¿verdad? Tiene que entrar en la zapatería y agarra la tarjeta de crédito y dame 5 pares de tal número. Pone en la bolsa y eso le relaja, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Tener las bolsas en su mano, zapatos, poner en el auto, acomodar en el mueble. Soy feliz. Así vive un ejemplo de cómo vive el hombre, hermanos. Pero cuando venimos a Cristo, cambia la realidad. El Señor abre nuestros ojos, nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que hace la salvación, hermanos? Te abre el entendimiento de Dios. Amén. Una de las cosas que hace la salvación es, te pone Dios, te ubica en el lugar que deberías estar siempre, en la realidad. Los cristianos vivimos la realidad ahora. Y la palabra te enseña las verdades de la realidad. Hay un cielo, hay un infierno, hay pecado, hay santidad. O sea, con entendimiento. Dios te hace entender la cruz de Cristo, lo que hizo Cristo, la obra de Cristo. No solamente vida eterna, sino la realidad de la vida en sí.
¿Por qué los políticos son así? ¿Por qué los niños son así? ¿Por qué la juventud está así? ¿Por qué la economía está así? Solo el cristiano puede entender eso. Mi familiar, algunos me preguntan, ¿qué es lo que pasa todo con el mundo? ¿Qué pasa? ¿Que los jóvenes cómo están todos? Y yo me siento y ya le explico porque yo sé por qué pasa. La gente no sabe, dice culpa del gobierno, falta de educación, no. La educación resuelve lo temporal. El sistema de salud perfecto resuelve lo temporal y está bien, pero no resuelve todavía el problema del pecado. El problema de la miseria espiritual no lo resuelve el hombre, lo resuelve el Evangelio, lo resuelve Cristo. Amén. Fíjense lo que dice el versículo 14. Sabiendo Pablo, hermanos, que ahora entendemos el Evangelio, que entendemos la realidad, vamos a recibir ataques. Dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué quiere hacer el diablo, hermanos? Le voy a citar algunas cosas que el diablo quiere hacer siempre, o las formas de atacar del diablo. Número 1, el diablo quiere anular el carácter y la credibilidad de Dios. ¿Qué quiere hacer el diablo, hermanos? Con el mundo consigue hacer que el mundo no le crea a Dios. No le crea efectivamente, le cree de boca nomás, pero efectivamente no le cree. Pero también a la iglesia le quiere hacer dudar de que la palabra o el versículo o la promesa que está ahí no va a ocurrir, por ejemplo. No va a ocurrir. No va a pasar. ¿Saben que muchas iglesias en todo el mundo no esperan a Cristo? Se dejó de hablar de eso, hermanos. No creen tanto al final que Cristo va a venir. De repente. No creen tanto eso. Al final está pasando mucho tiempo. Al final el mundo está mejorando o empeorando. No es tan importante hablar de su venida, cuando la Biblia habla mucho de su venida y las advertencias de su venida. Segundo, ¿cómo ataca el diablo a la iglesia? A través de las persecuciones. No sé si les pasó que a través de sus amigos y parientes todo el tiempo, compañeros de trabajo, eso va a ser siempre, hermanos. El diablo es el ser más insistente que hay, es el diablo, hermano. Él va a insistir en desanimarnos. A través de justamente los seres queridos. ¿Saben por qué? Porque el diablo sabe que los seres queridos lastiman más. Es más doloroso para el corazón nuestro que un ser querido se burle de tu cristianismo, ¿verdad? Más si es tu mamá, tu papá, tus hijos, ¿verdad? Uno bien cercano que se esté burlando, ¿verdad?, de tu vida cristiana, de procurar que vivas en santidad. Siempre eso es imposible, eso no es para los tiempos modernos. Esa es una forma de atacar del diablo. Tercero, a través de la confusión o la falsedad doctrinal. Saben que hay mucho también confusión de doctrina. Todo eso es obra del diablo, hermanos. La confusión doctrinal, cuando la palabra está muy clara en la Biblia. Pero lo que hace el diablo es adormecer a la congregación para que diferentes doctrinas entren en la mente de un creyente y se empieza a confundir en temas tan centrales y tan contundentes como la salvación, como la fe, ¿verdad? Temas centrales como el cielo y el infierno. Hay hermanos que hasta dudan, dicen, parece que no hay infierno, pastor, estuve calculando bien, ¿verdad? Y eso es diabólico, ¿eh? Eso es confusión, eso es bien diabólico, ¿verdad? Otros dicen la Biblia no se entiende, es muy profunda, se desanima y se confunde. 4. También el diablo ataca estorbando el servicio fiel y debilita la obra. Por ejemplo,
Hay hermanos que sirven sistemáticamente en la iglesia, en cualquier iglesia, sirven. Pero por otro lado, no les salen muchas cosas en sus vidas. No le está saliendo. No prospera tanto en su negocio, no. Entonces ahí el diablo quiere hablar a la mente. ¿Dónde está tu Dios? ¿Cómo tanto le servís y no prosperás económicamente? Cuando que la Biblia nos dice que es una fórmula mágica servir y que eso va a dar prosperidad. La iglesia primitiva servía, hermanos, y morían pobres, por ejemplo. Que tampoco es una regla, que todos los que sirven van a morir pobres. Pero no tiene nada que ver, hermanos, el servicio a Dios con las circunstancias que me puedan pasar. Por ejemplo, ¿cómo lo que no te cura de esa enfermedad y tanto ya le serviste al Señor? No tiene nada que ver una con la otra, hermanos. El servicio a Dios es voluntario, Dios puso en tu corazón eso. Y le servís porque te salvó, no para que te mantengas sano físicamente. ¿Cuándo están entendiendo? No es esa la condición, te sirvo si no me enfermo, Señor, nunca. Es un trato aparte, hermanos. Por eso yo no estoy de acuerdo en faltar al culto por algo. Tengo examen, tengo que estudiar. No tiene nada que ver eso, hermanos. ¿Entienden? No se negocia eso. Yo nunca negocié, al menos de joven, cuando estudiaba. Tenía exámenes difíciles el lunes, el domingo firme. Como ujier, yo era ujier. Firme, ese es aparte, hermanos. Mi servicio a Dios es aparte, mi examen aparte. Si sé bien que voy a estudiar, voy a servir domingo, amanezco de lunes a viernes estudiando hasta salir el sol. Porque el domingo yo no tengo que faltar. ¿Se está entendiendo, verdad? No tiene nada que ver una con la otra. Porque el diablo te dice, ¿cómo te dice el diablo, por ejemplo, a tu mente? Está difícil el lunes, ¿eh? Creo que ni Dios te va a poder. Y Dios creó todas las materias, hermano. Dios creó toda la ciencia. Ni Dios no te va a poder ayudar. Y te aprieta, te presiona. Y vos ves que cómo ataca a los jóvenes, por ejemplo. Vos escuchás que todo tu grupo está estudiando un domingo en una casa. No, se fueron todos. Van a estudiar 10 horas domingo, dice. Y vos te desanimas. Yo voy a quitar un 4. ¿Entienden? Es el diablo, hermanos. Cambiando la adoración espiritual por algo temporal y pasajero. Estoy dando un ejemplo nomás de cómo ataca el diablo. Amén. Quiere desanimar constantemente, faltar al culto por cualquier cosa, no leer la Biblia por cualquier otra cosa, otra distracción. ¿Qué hace, hermanos, cuando se debilita un servidor en la iglesia? Debilita la obra de Dios. Debilita la obra de Dios. Debilita el cuerpo de Cristo también. Cuando se debilita el pastor, eso es contagioso. ¿Qué pasaría, hermanos, si ustedes saben de mi boca? Yo digo el micrófono, hermanos, no voy a leer más la Biblia por este año. Se van a ir todos a su casa, ¿verdad? Bien, imagínense, el pastor ya no lee más, no, voy a declarar solo la Biblia. Voy a dar unas cosas que me acuerdo y ya está. ¿Entienden? Ando desanimado, bajón. Y Dios no me llamó para andar con bajón. Cuando murió Moisés, le lloraron todo a Moisés. Y el ritual era siempre una semana, ¿verdad? Una semana de luto. El lloriqueo, era el lloro, llorar. Dios permitía que llore el pueblo, lloraba. Y seguían llorando, pasaron ya los días y seguían llorando y aparece Dios a Josué y le dice, ¿qué pasa, Josué? Ya lloraste todo ya, Moisés. Dile al pueblo que marche ahora. Dile al pueblo que marche. Ya está, ya pasó el luto, hay que seguir. Así es el carácter de Dios, hermanos. Te permite un leve bajón, pero la obra tiene que continuar. Hay que seguir. Por sobre tu desánimo está la obra de Dios. Por sobre tu recaída está la salvación de los otros. Ya no vivo yo, dijo Pablo, Cristo vive en mí. Y el diablo sabe bien eso, en cómo desanimar a una persona. Algunos me escriben en privado así de diferentes lugares. Pastor,
¿cómo tanto le servía a Dios y me pasa esto? Y ahí con paciencia le explico que es diferente, es diferente. Porque muchos hermanos, ¿saben lo que quiere hacer el diablo? Lo que más quiere llegar a hacer, el plan del diablo, hermano, final, es que el creyente le culpe a Dios. Y eso es un gozo, por decirlo, una alegría para el diablo, hermano. Que de la boca de un creyente salga la maldición a Dios. Dios tiene la culpa de lo que me pasa. Eso quiere conseguir el diablo, hermanos. ¿Qué más hace el diablo? Causa divisiones dentro de la iglesia. ¿En qué sentido? No divisiones válidas, porque hay divisiones necesarias y válidas. Hay motivos bíblicos que Dios permite. Pero las divisiones innecesarias es por enojos, por ofensas, ¿verdad? Por irrelevantes, por cositas que pasan dentro de la congregación, por grupismos, ¿verdad? Eso hace el diablo, crear cizaña dentro de la congregación para que haya división. Sexto, también Satanás persuade a los cristianos a que confíen en sus talentos y capacidades. De eso tenemos que tener cuidado. ¿Amén? De eso tenemos que tener cuidado. Hasta países cayeron en la apatía espiritual. ¿Por qué? Porque Dios les prosperó económicamente, Dios les levantó, se enorgullecieron, se jactan de lo que tienen y se olvidan de Dios. Con Israel era lo mismo, ¿verdad? Les libraba, les daba lo que querían, crecían sus riquezas y se relajaban. Es la tendencia humana. El diablo sabe, hermanos, que el hombre tiene esa tendencia e inclinación. Les pregunto, y a mí me pasa también, ¿quién de ustedes ayuna cuando está todo bien? Todo es felicidad. Nadie, ¿verdad? No es nuestra naturaleza, no es algo normal eso. Estamos todos de alegría. Y entra un hermano y dice, yo comencé un ayuno hace 3 días. Te van a mirar todo, ¿verdad? Y el hermano está medio... ¿verdad? Porque entendemos que el ayuno es en tiempo de necesidad, nomás y de aflicción. ¿Verdad que sí? Las reuniones de oración en las iglesias también. Yo me acuerdo, hermanos, cuando vino una crisis en Ciudad del Este y paró todito. Bajó todito la cota para hacer compras y se bajó como 50% la venta. Las iglesias se empezaron a llenar de comerciantes, mesiteros, o en lengua, hermano, clamando por la prosperidad. Gente que vos no veías nunca, estaban ahí, hermanos, ¿verdad? Días. Cuando solucionaba un poquito su negocio, empezó a crecer la venta, no le veía más al hermano. Es la naturaleza del hombre, hermanos. Buscarle a Dios en tiempos solamente de necesidad. Y es lo que hace el diablo. Confiar en tu... ¿Por qué no le buscamos a Dios, hermanos, cuando está todo bien? Porque indirectamente, a veces no nos damos cuenta que confiamos en nuestro poder, nuestro talento, nuestra capacidad. Mantenernos en humildad es difícil, hermanos. Es difícil, es una disciplina. Mantenernos en dependencia de Dios es algo que se cultiva, se desarrolla. Por eso Pablo dice, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Todo el tiempo depende de Dios, con mucho o con poco. Y esa es una disciplina que se cultiva. Amén. Y no tenemos que olvidarnos. Y como el diablo sabe todo eso, entonces el diablo también ataca de esa manera. Ataca dándole confianza excesiva al cristiano por su talento, por su capacidad y por su riqueza. Al rey David le pasó eso, ¿verdad? Fíjense lo que dice Primera de Crónicas 21, un ejemplo de la confianza excesiva. El Señor nos dio, hermanos, la capacidad, o sea, la libertad de tener confianza en los dones que Él nos da, pero no pasar la raya, el límite. Tenemos que depender de Dios siempre, hermanos, en todo el tiempo.
Primera de Crónicas 21, del 1 al 8. Le pasó al rey David. Fíjense. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será pecado para Israel? ¿Por qué, hermanos, sabía Joab esto? Porque nunca Dios mandó a hacer un censo a Israel. ¿Por qué? Porque para que aprenda David a no depender del número de armas y de soldados que tiene, sino a depender siempre de la fuerza poderosa de Dios. Amén. Nunca le dijo: organizame el ejército, la cantidad que tenés. Dios le daba la victoria a Israel con mucho o con poco. Con nada de armas, con poco. A veces sin pelea le daba la victoria. Y todo eso vio David con sus ojos, hermanos. Él mismo mató a Goliat y sabe que fue Dios que le ayudó. Pero el diablo, hermanos, insistió. Y fíjense que hizo el diablo: incitó a David. Imagínense, ya estaba orgulloso David de su ejército, ya se empezó a creer que era por él las victorias, entonces mandó a hacer el censo. Pero como discernía Joab, fíjense lo que dice el versículo 3, esto va a ser pecado para Israel. Esto va a ser pecado. Versículo 4. Pero la orden del rey pudo más que Joab. Usó David de su autoridad, abusó de su autoridad. Y salió, dice, por tanto Joab, y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada. O sea, David tenía un ejército de 1.100.000 soldados. Y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Jehová. La tribu de Benjamín no se prestó para eso. Y los levitas también sabían que era pecado. Versículo 7. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Una decisión, hermanos, de David hizo que pague el pueblo las consecuencias. Versículo 8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Gloria a Dios que se dio cuenta, ¿verdad? Y se arrepintió. Pero el diablo consiguió su propósito. El diablo incitó a David y consiguió. Una forma de atacar del diablo. Otra forma de atacar es que lleva a los cristianos a ser hipócritas con uno mismo. Esa sí es una lucha, hermanos. Cuando nosotros no somos transparentes con nosotros mismos. Amén. Si una cosa que tenemos que examinarnos y meditar siempre como hermanos, como cristianos, es si yo soy lo que muestro afuera. Si yo soy lo que muestro afuera o trato de aparentar siempre, ¿verdad? Si yo soy la persona, por fuera, por dentro, la misma persona, delante de Dios y delante de los hombres. Decía Charles Spurgeon: al verdadero creyente o el cristianismo de una persona vas a conocer en su casa. Como es en su casa, esa persona es así, como es en la casa. Por eso la esposa le conoce bien a su marido y el marido le conoce bien a su esposa. Los hijos conocen bien a sus padres y los padres conocen bien a sus hijos. Por el cotidiano vivir y lo que es en la casa. Lo que es en la casa es lo que vale, ¿verdad? Lo que habla, lo que dice y cómo actúa. El 8. Ataca a los cristianos el diablo con la mundanalidad. La mundanalidad. Eso es algo, hermanos, que siempre
queremos caer en la mundanalidad, ser personas, ser cristianos mundanos, ¿no? De repente. Por eso, hermanos, para evitar más eso, para luchar mejor con eso, los creyentes tienen que tener amigos creyentes. Tienen que buscar amistades cristianas. Los creyentes deben relacionarse con hermanos. Es un blindaje, te va a ayudar mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro trabajo secular estamos todo el tiempo con el mundo. Escuchamos las conversaciones del mundo, ¿verdad? Vemos en la tele no hay nada cristiano, ¿verdad? Tenemos que ver a veces algo necesario y las cosas del mundo. Los vecinos, todo el tiempo, hermanos, salpicados por el mundo. Eso es inevitable. Pero nos va a ayudar mucho en nuestra protección y crecimiento tener amistades preferentemente cristianas, en primer lugar, por sobre todo, ¿no? Con creyentes. El creyente debe aliarse con los creyentes, debe buscar a los creyentes. Hay hermanos que siempre piden para ir en su casa. Venga, me quiero que vengan todos en la iglesia. ¿Por qué? Porque dice que así es como se siente bien, porque siempre está invadido por el mundo, ¿verdad? Necesita conversar con hermanos y el diablo sabe eso, hermanos. Versículo 14, Efesios 6. Sabiendo cómo ataca el diablo, que vimos recién, vamos a ver la armadura de Dios. Vamos a ver cómo vestirnos entonces de la armadura de Dios y qué función cumple cada armadura de Dios. Dice, versículo 14, estad firmes, ceñidos. Aquí la palabra ceñido significa sujetar, sujetar. En aquella época no tenían la ropa que nosotros usamos, ¿verdad? El jeans, los hombres principalmente. Pablo miraba mucho al soldado romano y comparaba su armadura con las armaduras espirituales. Se usaba simplemente túnicas cortas o largas. Y cuando estaban así entre casas usaban túnicas cortas, los soldados, ¿verdad? Pero cuando en el momento de pelear, en el momento de prepararse, en el momento de correr, esas túnicas estorbaban. Corran un poco con una túnica, ¿verdad? Van a caer, ¿verdad? Se van a tropezar, no se va a correr a toda velocidad. Entonces se levantaba la túnica y se sujetaba con un cinto grueso, se sujetaba y se apretaba fuerte, y eso era ceñirse el lomo. Muéstrame, hermanos, ¿dónde queda el lomo? A ver, muéstrame un poco. ¿Dónde está el lomo? Todos creen, hermano, que el lomo está acá. Ay, me pica el lomo, dice. Y el lomo está acá. Este es el lomo, hermano. ¿Entienden? Ah, pastor, con razón, mi señora no me rascaba. Sí. Este no es el lomo. En la parte de la espalda superior. El lomo está acá, abajo. Encima de la cintura. Ese es el lomo. Cuando te duele el lomo, ya sabes, acá. Entonces, síllanse vuestros lomos. Sujeten su cintura para pelear. Eso es lo que está diciendo. Fíjense. ¿Con qué? ¿Qué significa los lomos? ¿Qué tipo de lomos espirituales tenemos? ¿Qué tipo de cinto? La verdad. La verdad. Esta palabra ceñir, fíjense en el versículo 14, ceñidos, se usó en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, cuando en Éxodo 12 tenían que salir rápido de Egipto, tenían que comer la Pascua antes de salir, tenían que celebrar. Y también Moisés dijo, esto vamos a recordar siempre, la salida de Egipto, la Pascua de los judíos, ¿verdad? Pero dijo, coman rápido, y ellos comían rápido. Entonces dicen en Éxodo 12, tienen que estar ceñidos para comer, preparados, porque comemos todo y nos vamos. Entonces ellos se sujetaron sus ropas, se prepararon todo y comieron a la apurada y salieron para escaparse de Faraón. También Jesús dijo lo mismo para su venida.
Su segunda venida, dijo, estén ceñidos vuestros lomos y sus lámparas encendidas. ¿Qué significa eso, hermanos? Para la venida de Cristo tenemos que estar preparados. Y la lámpara encendida significa tenemos que estar en la palabra de Dios. Porque Cristo viene en cualquier momento a buscar a su iglesia. Entonces también dice, ceñidos vuestros lomos, preparados. Pedro dice también, sed sobrios, ceñid los lomos del entendimiento. Sed sobrios, entiendan la palabra de Dios. Porque hay tiempos peligrosos, dice el contexto, ¿verdad? Tenemos que ser sobrios, entendidos en los tiempos. La iglesia tiene que ser entendida, hermanos. ¿Qué sociedad tenemos ahora? Nosotros tenemos que analizar. Mi esposa tiene grupos de WhatsApp de la escuela de mis hijas, ¿verdad? Y están las madres. Están las madres de Sofía, de las compañeras de Sofía y de Alejandra. Y ahí es un mundo para meditar, hermanos, de cómo piensan las madres de ahora. ¿Qué dicen? ¿Cómo se pelean todos en el grupo entre ellas, hermanos? Discuten cosas, ¿verdad? Entonces ella, mi esposa, nos sentamos y meditamos de cómo está el mundo ahora, cómo no le importa a la madre los hijos, ¿verdad? No les importa, parece, a sus hijos, no les quieren criar más, ¿verdad? Tienen nomás los hijos por tener y no saben por qué tuvieron los hijos, ¿verdad? Así, madres ausentes, padres que no están. La gente del mundo mismo muchos se dan cuenta. Me encontré con un profesor en la facultad que yo le tuve, fue mi profesor y me abrazó cuando me vio, ¿verdad? Porque era muy amigos éramos y era mi profesor. ¿Hace cuánto que no nos vemos? Hace como 10 años, profesor. Ah, qué mucho. Y vos siempre enseñando, sí. ¿Qué tal está tu grupo ahora? ¿Cómo está? Los jóvenes no quieren estudiar. Era diferente el grupo de ustedes. Los jóvenes ni trabajo práctico no quieren entregar. No quieren hacer nada. No quiero más ser profesor, más o menos me decía. ¿Verdad? Estoy cansado. No quieren hacer nada. Todo eso, hermanos, nos lleva a la meditación, al entendimiento del mundo en que vivimos. Ahora, Pablo dice que tenemos, fíjense el versículo 14, lomos con la verdad, lomos con la verdad. Atiéndame, por favor. ¿Cómo debe prepararse la iglesia para luchar contra el diablo? Con la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios. Sin la verdad, hermanos, el diablo nos va a engañar en una de las 8 formas de engañarnos el diablo. Te va a mentir con el dinero, te va a mentir por la sociedad, te va a mentir con el ateísmo, te va a atacar de todas las formas posibles. Y si no estamos preparados en la palabra de Dios, ¿cómo vamos a resistir los embates del diablo, hermano? No se puede concebir hoy en siglo XXI y nunca, pero hoy más que nunca, no se puede concebir una iglesia sin estudiar la palabra de Dios. Una iglesia que no estudia la palabra de Dios no es iglesia hoy. No es iglesia, hermanos. O no tiene razón de ser la iglesia. Amén. Es simplemente un grupo de gente que se reúne nomás. Más que nunca, hermanos, todas las congregaciones deben agarrarse fuerte de la palabra de Dios y estudiarlas con el pastor, con los líderes. Si no, la iglesia se cierra. Me estaba diciendo una hermana que se fue a Australia, ¿verdad? Tuve el privilegio de hacer unos cursos por ahí y es cuna de la reforma también. O sea, los ingleses fueron de misioneros protestantes, es un país protestante, por decirlo así, de nombre. Pastor, no vas a poder creer, me dice, cada año se cierran cientos de iglesias evangélicas en Australia. No se va la gente, dice. Yo me fui al culto y solo hay ancianitos, todo cabecita blanca nomás. 10, 12 ancianos. Me fui a otra iglesia para conocer, todos ancianos, todos ancianos, todos ancianos. El abandono de la palabra de Dios.
Y las mega empresas compran los locales y hacen museo, hacen shopping. Qué triste, hermanos. De esos templos que los misioneros con sudor y lágrimas fundaron, se convierten en shopping y lugares de entretenimiento porque hay más dinero ahí. Por eso Pablo les advierte, y fíjense, dice, prepárense con la verdad, con la palabra de Dios. Por eso insistimos tanto, hermanos, que haga los cursos, que pueda estudiar, que pueda unirse. También estamos orando para tener en las casas estudios bíblicos el año que viene o cuando Dios diga. Estudios bíblicos, así, reuniones familiares como tipo células, ¿verdad? Pero es de otra forma. Reunirse en las casas, reúnanse los hermanos, estudien 2, 3, no importa la cantidad, que estén 5, 6, que estén 3, 4, en otros estén 10, pero que todo el mundo esté estudiando la palabra de Dios. Todo el mundo esté compartiendo la palabra, hermanos. Porque el diablo está para destruir a la iglesia. El diablo quiere destruir, no la puede, pero va a intentar todo el tiempo destruir a la iglesia. Dice después, versículo 14, también tenemos que estar vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia, el soldado romano tenía como una coraza, como un chaleco de metal y madera y piel, para que ustedes entiendan. Y se cubría todo su pecho y sus órganos. Entonces era como un chaleco que le protegía los órganos vitales cuando peleaban, cuando quería dar una puñalada el enemigo. Entonces, ¿qué hace esta coraza de justicia? Protegía el corazón, protegía los órganos vitales. Los judíos al corazón le llamaban, por decir, a la mente, a la voluntad y a las emociones. Por eso un judío le decía a su hijo, te amo con todas mis entrañas, ¿verdad? Y si tomamos literalmente, con tus tripas me amas, ¿verdad? No. Lo que está diciendo es con todo mi ser interior. Todas mis emociones. Cuando alguien dice, te amo entrañablemente. O sea, de todo corazón, con todas mis fuerzas te amo. Eso es lo que dice Pablo a las iglesias. Ámense así, de las entrañas. No se amen fingidamente, ámense de corazón. Tenemos que aprender a amar a los hermanos. Amén. De esa forma. Ahora, si no tenemos esa coraza de justicia, hermanos, podemos recibir las puñaladas del diablo en las emociones. ¿Qué significa la coraza de justicia? ¿Qué implica la coraza de justicia? Y atiéndame bien. El diablo va a atacar a los creyentes en sus emociones y en su voluntad. Amén. Algo que le quiero decir y atiéndame bien. Nosotros somos seres emocionales, tenemos emociones y Dios nos dio las emociones para usarlas. Risas, llantos, alegrías y tristezas. Todo eso tenemos que usar, hermanos. Se muere un familiar, yo tengo que estar triste. Voy a expresar mi tristeza, mis emociones. Mi llanto, cuando hay que llorar, hermano, hay que expresarse, no hay que guardar nada, hay que decir, hay que hacer. Ahora, lo que no hay que hacer es que la voluntad de Dios esté por debajo de mis emociones. Amén. Por ejemplo, una madre dice, no sabe cómo me duele y me cuesta castigar a mi hijo, pero hay que hacer igual. ¿Se está entendiendo? Porque si le das rienda suelta a tu emoción, no vas a hacer, porque vos decís, a mí me cuesta y me duele. Va a ganar tus emociones. El diablo ganó porque la Biblia dice que tenés que disciplinar a tus hijos. Un ejemplo estoy dando, las emociones. Las emociones. El Señor no quiere cristianos emocionales en la iglesia. El Señor quiere cristianos espirituales en la iglesia. Que usen sus emociones en su lugar y en su momento. Amén. Porque el diablo, cuando consigue que alguien sea emocional, va a tomar decisiones siempre emocionales. No me aguanté y le pegué. ¿Verdad? Tu emoción fue. No paraste 5 minutos para pensar. ¿Verdad? Y pastor, hice nomás ya.
hice nomás ya. Y no puedo conmigo. El mundo sí puede decir eso, hermano. Ah, no me aguanto, no puedo. No, el cristiano no. El cristiano tiene que aguantar. En el sentido de que tiene que recurrir a Dios. Dios, no aguanto, no puedo, pero quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el diablo, hermanos, va a atacar las emociones. Y tenemos que usar la coraza de justicia. ¿Qué significa eso en la práctica, hermanos? Tenemos que creerle a Dios. Esa es la coraza de justicia. Tenemos que creerle a Dios. Me duele, voy a sufrir, voy a llorar, pero voy a hacer fríamente la voluntad de Dios. Voy a hacer pataleando, pero voy a hacer. Voy a hacer llorando, pero voy a hacer la voluntad de Dios. Así se deja el pecado, por ejemplo. Muchos dejan llorando, ¿verdad? Pero hay que dejar. Hay que soltar, hay que dejar. Es la justicia de Dios, la justicia que Dios nos imputó a nosotros. Versículo 15. Vamos a ver otra armadura que tienen que usar los cristianos. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Algo que vio Pablo en un soldado romano es que ellos usaban zapatos o sandalias de cuero, cuerina, de pieles también. Era muy rudimentario todo, pero armaban como podían. Y en la suela del zapato debajo tenían como clavitos que ellos mismos ponían. ¿Para qué? Para que en la batalla no se deslicen. Y si tienen que subir algunos montes, se podía adherir bien el calzado en la tierra y se clavaba ahí. Entonces en la lucha cuerpo a cuerpo no se le podía mover, se trancaba al soldado y el enemigo quería empujarle y estaban ahí firmes. Esos clavitos ayudaban a estar adheridos al suelo. Por eso dice aquí, fíjense, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. También era prohibido que un soldado romano pelee descalzo. No podía ir a la guerra un soldado romano descalzo. Si no tenía sus zapatos, se queda en el campamento. No podía. Era pérdida, podía perjudicar al grupo. ¿Por qué? Porque imagínense si se va descalzo, hermano. Le pisa cualquier espina, piedra. Y la base. No puede pelear alguien rengueando, no puede alguien pelear con todo cortado su pie. Amén. Entonces debemos nosotros también aprestarnos con el evangelio de la paz. Me decía un vendedor de vehículos, poca gente no invierte en algo importante en su vehículo. La gente cree que es el motor, lo principal, y está bien, dice, pero lo principal son los neumáticos, es la base. Si los neumáticos están pelados, no se adhiere bien al suelo, puede haber muchos accidentes, dice. A la hora de frenar no te responde el vehículo. Y después pensé, y cierto, dice, yo también, si mi pie, ¿verdad, hermano? ¿A quién se lastimó alguna vez ahí abajo en el pie? ¿Verdad que te duele todo? Ah, salí de acá, salí. Y vos tenés un clavito ahí que te clavó allá abajo, pero te pone nervioso todo, ¿verdad? Pastor, corre. Y ya todos corren. Está repartiendo hamburguesa ya y corre. Y todo pichado, no podés ni correr. ¿Por qué? Porque hay un clavito allá abajo, ¿verdad? La base. Todos felices corriendo y vos no podés correr. Y realmente, hermanos, cuando el pie es cortado con algo, te paraliza totalmente. Estás inutilizado, no podés hacer nada, ¿verdad? A eso se refiere Pablo. Con el zapato del evangelio, fíjense, versículo 15, cálcense los pies con el apresto del evangelio. Aquí la palabra apresto, fíjense, versículo 15, significa prepararse, alistarse. Hay que prepararse. Y aquí habla de confianza en Dios. Debemos tener confianza en Dios. Eso significa el zapato del evangelio. Confianza en el evangelio. Tenemos que tener confianza de que el evangelio nos salvó y podemos pelear la batalla porque somos de Cristo. Estamos adheridos al evangelio y no nos vamos a deslizar porque estamos unidos en Cristo. Eso significa. Amén. Es para luchar
contra el diablo. Versículo 16. Sobre todo, ahí está otra arma. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Aquí el escudo romano del que habla Pablo era el escudo principal, el escudo grande. Tenía 1,20 m más o menos de alto y tenía como 80 centímetros de ancho. O sea, casi cubría todo el cuerpo del soldado romano. Cubría desde el cuello hasta la rodilla más o menos su escudo cuando peleaba. ¿Y por qué dice dardos de fuego? Porque los enemigos, ¿cómo iniciaban la guerra? Primero con tiraban flechas con fuego. Ese era el primer ataque aéreo que usaban los enemigos, la estrategia de pelea. Primero eran los arqueros tiraban para ver si pueden matar a alguno desde arriba. Y las flechas estaban todas encendidas para que se queme, eran inflamables. Por ejemplo, fíjense la inteligencia del arte de la guerra, hermanos. Ellos con productos inflamables mojaban el arco, la punta del arco, prendían fuego y se te clavaba en el brazo. No te va a matar, pero de ahí empieza a prender todito fuego. O sea, si no da en el corazón, por lo menos morí todito quemado. ¿Entienden? Y esos dardos se refiere Pablo, que así también ataca el diablo, así de esa forma, con intensidad, con esos dardos de fuego. Quiere atacar el diablo, nuestra vida también. Por eso dice aquí el escudo de la fe. Aquí la fe es Hebreos 11. Vamos a ver Hebreos 11. Es la fe de los creyentes. Hebreos 11 habla de la fe de los creyentes. Fe en la palabra de Dios significa eso. Fe en la palabra de Dios. Versículo 4. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Por qué habla de la ofrenda de Abel que era agradable? Porque se lo enseñó Dios. Dios enseñó que de esa forma se debería dar la ofrenda. Y obedeció Abel. Abel obedeció. Caín quiso dar una ofrenda que él quería. Entonces llevó los frutos de la tierra. Y desagradó a Dios, dice. Eran lindos los productos, pero la forma en que hizo no le gustó a Dios. Dios quería que se le dé la ofrenda como Dios pidió. Y Abel obedeció. Así también nosotros tenemos que adorar a Dios como Dios pide, no como nosotros queremos adorar. Y como Dios pide es obedeciendo su palabra. Esa es la forma de adorar a Dios. Y eso se hace por la fe y la confianza en su palabra. Eso se llama escudo. Por ejemplo, te ataca con algo de dinero sentimental, te ataca con una propuesta satánica y vos le decís al diablo, por decirlo así, no, escrito está esto y yo voy a hacer esto porque escrito está acá, esto voy a hacer. ¿Qué tal si coimeamos? No, dice, paga tributo, paga tu impuesto, dice la Biblia, y eso voy a hacer. Escudo. Viene el dardo y con el escudo le repelés. ¿Cuándo están entendiendo? La confianza en Dios. ¿Para qué le vas a pegar a tu hijo si estamos en tiempos modernos? Tenés que hablarle. No. La Biblia dice que tengo que disciplinar a mi hijo. Escudo de la fe. Y yo creo lo que dice ahí. Y rechazo el dardo que me tiraron recién. Con fuego encima, o sea, para destruirme. Me tiraron una tentación, una propuesta para echarme, para desanimarme, para desobedecer a Dios. Y con el escudo le rechacé. Amén. Confianza. El soldado romano tenía confianza en su escudo, hermano. Ellos hacían así y las flechas venían millones, hermanos. ¿Cómo el romano estaba seguro que no le iba a clavar? Porque confiaba en su escudo
que iba a atajar todita la flecha. Y nosotros confiamos en la palabra que también va a sostenernos en tiempos de tentaciones. Amén. Versículo 17. Pueden leer en su casa después Hebreos todo y van a ver cómo tenían fe, cómo eran valientes esos hermanos, por decirlo así, por la valentía que tenían. Tenían confianza en la palabra. Los mártires tenían confianza en la palabra. Imagínense, están frente a leones hambrientos y le decían arrepiéntanse y le guardamos la vida. No, preferimos que nos coman los leones. No vamos a rechazar la palabra. Versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación. Yelmo significa casco. El soldado romano usaba un casco en su cabeza. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el diablo va a atacar un área importante de nuestra vida que está en nuestra mente. Se llama duda. Algo que el diablo va a querer poner en nuestra mente siempre va a ser la duda. La duda de Dios, la duda de sus promesas, la duda de sus mandamientos. Eso va a atacar la duda. Principalmente la duda sobre la salvación de uno mismo. A veces suele venir, hermanos. ¿Será que soy salvo? Yo, pastor, parece que no soy salvo. Y el otro mes, soy salvo, pastor. Parece que al final no. Parece que sí, parece que no, ¿verdad? Cuando Dios te dice que tenés que confiar, que el Espíritu Santo mismo te da esa confianza. ¿Cómo hace el diablo para que dudes de tu cristianismo, hermanos? Te presiona y te atormenta cuando te equivocas delante de Dios. Ahí es donde ataca el diablo, hermano. ¿Viste? No soy hijo de Dios. Ya otra vez en el mismo, mentiste ya otra vez. ¿Qué clase de vos no soy hijo de Dios? Ese es el diablo acusando, hermanos. Y vos sabés que tenés una lucha porque te dolió lo que hiciste una vez más, te duele otra vez. Ay, Señor, ya otra vez mi debilidad. No, ay, Señor, ¿verdad? Y vos sabés que tú lo decís con dolor sincero, o sea, te duele de en serio lo que hiciste, te duele en serio. O sea, vos estás enojado contigo mismo, y ahí el diablo, hermanos, alrededor, caminando tranquilo alrededor tuyo. ¿Saben cómo atormenta? No sé si les pasó, hermano, atormenta. Y te habla suavecito y a tu conciencia. ¿Viste? No vas a poder hacer, ¿no? Y cómo si está sirviendo encima. Así te habla, hermano. Así te habla. No sé si le hablas de ustedes, no sé si se comunican con el diablo, ¿verdad? Pero así te habla, ¿verdad? Los demonios te atormentan. No vas a salir de eso. Nunca vas a salir de eso. ¿Viste? No sos cristiano. Y te hace comparar con otro. Mira la Spurgeon. Cómo era santo, santo, santo. ¿Verdad? Mira aquel predicador como tremendo. Y a vos te aflige, ¿verdad? Por una falla contra Dios. Entonces usamos el yelmo de la confianza en el Señor. Amén. Tenemos que tener el casco siempre puesto. Yo soy salvo, Señor. Nadie me va a hacer dudar de eso. Estoy lleno de debilidades, pero el Señor me salvó. ¿Cuántos dicen amén? El Señor me salvó a mí. Y está tratando con mis debilidades, con mis luchas. Para eso tengo que ser sincero también. A sincerarme con Dios y decirle, en esta área, Señor, yo no tengo victoria. Yo no tengo victoria. Cuenta el pastor John MacArthur en una de sus prédicas que le visitó a un anciano de casi 80 años que estaba a punto de morir, conocido de él. Creo que era un miembro de la iglesia. Y le visitó en el hospital MacArthur. Y ¿cómo te sentís? Le dice. Le hablaba de forma espiritual, ¿verdad? ¿Estás preparado para partir? ¿Cómo estás tú? Estoy gozoso por un lado, porque me voy a encontrar con el Señor. Fíjense la confianza que tenía. Pero estoy dolido por unas cosas que te tengo que confesar, pastor. Te tengo que confesar.
estoy dolido, que llego a esta cama, que ya estoy partiendo, que me quedan unos poco tiempo, ya me dijo el médico, de lo que estoy totalmente dolido y lloro es que nunca salí de la pornografía. Nunca pude salir de eso. 50 años de cristiano. Y lloraba amargamente. Y se arrepintió delante del pastor, confesó, estoy mal. Eso es lo que me duele, porque sé que mi recompensa va a ser poca en los cielos. Sé que Dios me va a pedir cuenta de esa área. Estoy triste. Yo sé que al llegar allá, el Señor me va a recibir con brazos abiertos, va a festejar conmigo, me va a decir, hijo mío, pero me va a recordar que nunca pude salir de eso. ¿Se dan cuenta lo que es el yelmo de la salvación, hermanos? Él tenía confianza de que era hijo de Dios y que en todas las áreas de su vida tal vez tenía muchas victorias, pero confesó que en una de las áreas de su vida ni siquiera pudo combatir y derrotarla en esta vida. Y el diablo, hermanos, puede atacar áreas de tu vida que tal vez nunca vas a poder eliminar completamente. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Ven? El orgullo, la mentira, la codicia y muchos otros, ¿verdad? Eso es el día. Por eso el casco, el soldado romano no salía sin su casco. Imagínense un palazo en la cabeza, hermanos. El casco amortiguaba, el casco de los que usan motos, ¿verdad? ¿Cuántas vidas puede salvar un casco? Después, versículo 16. El 17, perdón. La espada del Espíritu, el último. La espada del Espíritu. Tampoco un soldado romano podía salir a la guerra, menos con su arma, ¿verdad? Como es en la guerra desarmado. En el lenguaje evangélico siempre hay bromas, ¿verdad? Uno le exhorta al otro. Vienen algunos hermanos sin Biblia y se le hincha al otro hermano. ¿Y tu espada? ¿Cómo vas a ir sin arma a la iglesia? Le dice, ¿verdad? ¿Cómo vas a ir sin tu arma en el culto? ¿Verdad? O un estudio bíblico. Viene nomás, con el celular nomás viene, ¿no? ¿Y tu arma? Le dice, ¿verdad? ¿Dónde está? Es un símbolo de que tenés que tener tu Biblia contigo, ¿verdad? Para atacar. ¿Qué hace la espada, hermano? La espada no era un arma defensiva. La espada era un arma ofensiva. Y la Biblia, hermanos, en ese sentido es un arma ofensiva. Es para atacar al enemigo. ¿Amén? Con la palabra de Dios. ¿Cómo atacamos al enemigo? Con la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Decía un predicador que que la Biblia, hermanos, es un arsenal de armas divinas. Habló sobre la Biblia. También es un laboratorio de medicinas y es una mina de riquezas inextinguibles. Vamos a ver Salmo 19. La espada es la Biblia, hermanos. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es un arma de doble filo, contundente. Salmo 19, versículos 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta. Aquí la ley es la palabra de Dios. Es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Esa es la Biblia, hermanos. La Biblia es una fuente inagotable de riquezas. Fuente inagotable de riquezas. Si hay algo, hermanos, que quiero que te pongas como metas, es leer toda la Biblia. No sé cuánto te va a llevar, no importa eso. Pero como mínimo, lee toda la Biblia. Lean toda la Biblia, lean, métanse en la palabra de Dios. Dios le va a hablar profundamente en la palabra de Dios. Dios te va a dar gozo en la palabra de Dios. Estás desmotivado. ¿Cómo te motiva Dios? Cuando abrís la Biblia y la empezás a leer. Vuelve otra vez la motivación. Vuelve la alegría otra vez. La palabra es tremenda, hermanos. La Biblia es el arma de los cristianos.
es con la palabra de Dios. ¿Qué más hace la Biblia? Alimenta. La Biblia alimenta, hermanos. Algo que había dicho una vez en un instituto, que las semillas que Dios creó, las verduras, las frutas, son alimentos y son medicina a la vez. Qué tremendo. Si uno estudia, hermanos, lo que es la alimentación, las cáscaras de las manzanas, por ejemplo, son medicinas, ¿verdad? La semilla se reutiliza. Dios creó completito, alimento y medicina. Así también la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento, es agua, es comida y es medicina. Es medicina para todos tus huesos, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué más hace la Biblia? Hace feliz. La Biblia alegra el corazón, hermanos, del creyente. Te reafirma en tu seguridad. Cuando yo estoy un poquito así, yo no estoy desanimado. Hace años que yo no soy un superhombre, hermanos, pero le pedí al Señor que nunca yo esté desanimado, sino que esté siempre. Ustedes no me van a ver, ¿ya me vieron Pireva ahí? Sinceramente les digo, hermano, sinceramente. Pueden preguntarle a mis hijas, yo me despierto silbando. Ahora, y mi mamá, que me conoce bien, por ejemplo, vos andas triste o qué, porque no te escucho silbar más. Ah, no, estoy afónico nomás, le digo. Yo silbo en la casa, silbo, ando silbando, ¿verdad? Reviso mi billetera, está mi cédula nomás, pero sigo silbando. Pregunten a cualquiera, hermanos, no con ánimo de nada, simplemente le pedí al Señor nomás. Y pregunté hace muchos años, ¿por qué yo debería estar desanimado? Porque no hay comida, porque no hay plata, porque estoy enfermo. ¿Por qué? Si ni la muerte ni la vida me puede separar de su amor. Entonces, cuando humanamente me viene un poquitito, quiere venir el desánimo, Romanos 8, 37 en adelante. Márquelo ahí. ¿Quién acusará a los escogidos? Yo cuando descubrí ese versículo, hermanos, ya está ya mi vida. Dije, ya está todo organizado. Mi vida ya está. No hay más nada. ¿Por qué me voy a desanimar? Puede ser un enojo de un ratito. No significa que no me enojo ni nada. Pero ese desánimo de... Nunca, hermanos, hice una entrevista a nadie diciéndole estoy desanimado. No necesito. ¿Por qué? Porque aprendí en el Señor a estar animado siempre. ¿Cuántos están entendiendo eso? Amén. Y ahí entendí que la Biblia alegra el corazón. Agarro mi Biblia, hermanos, y ya estoy silbando otra vez, porque encuentro promesas, promesas y promesas y promesas. Amén. En la casa de mi padre muchas moradas. Ah, ya, Señor, ya está. Tengo casa, había sido. Acá y en el cielo, ¿verdad? Como ríos de agua viva, Mateo 7. E iba aprendiendo los versículos también. Mateo 6, ¿verdad? Juan 6, perdón. Yo soy el pan de vida. O sea, la palabra de Dios hace eso, hermanos. Te hace feliz, te alegra siempre. Por eso decía un predicador, no puede haber cristiano amargado, no puede haber. Un tiempo de luto puede ser, pero no puede ser su vida triste. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Hace sabio al sencillo. Te da sabiduría. Te da sabiduría. Los grandes expertos buscan esta sabiduría y no la encuentran. ¿Qué voy a hacer con todos mis hijos? Tiene dinero, tiene poder, tiene todo, pero no sabe qué hacer con los hijos. Ahora al creyente le da la sabiduría y el poder para saber qué hacer con los hijos. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Te hace humilde. Te hace humilde. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de Dios. Habla de que Él es exaltado, Él es inteligente, Él es sabio. Y nosotros dependemos de Él. Totalmente. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Cuida, consuela, transforma. Nosotros fuimos transformados. ¿Por qué somos creyentes, hermanos? Porque te predicaron la palabra de Dios. Alguien te habló de Cristo. Alguien te predicó la palabra de Dios alguna vez y transformó tu corazón.
Por eso no hay excusas para leer la palabra de Dios. No hay excusas para meditar en su palabra. Es cuestión de hacer. Es cuestión de empezar a hacer. Decía un predicador que existen 3 tipos de creyentes en la iglesia. ¿Quieren escuchar? No, pastor, queremos irnos ya. Bueno, vamos a escuchar. 3 tipos de creyentes en la iglesia. Uno es el creyente mariposa. Oh, ese soy yo. No, espera nomás, espera, vas a ver. El otro es el creyente botánico. Y el otro es el creyente abeja. El creyente abeja. El creyente abeja. Cuenta que un estudioso entró en un jardín, un observador entró en un jardín y vio a una mariposa, y vio a un botánico, y vio a una abeja en el jardín, ¿verdad? Y observó que la mariposa va de flor en flor, ¿verdad? Va de flor en flor, consumiendo todo lo que hay, ¿verdad? Pero después no produce nada. Ese es el cristiano mariposa, ¿verdad? Que salta de capítulo en capítulo, de libro en libro, lee un poquito de Salmo, un poquito de Proverbio, pero no se queda quieto, ¿verdad? No se queda a meditar en la palabra de Dios. Después está dijimos, el cristiano botánico. Eso soy yo, pastor. Espera. El cristiano botánico es el que lleva la lupa y analiza una flor profundamente. Pero después guarda la lupa y todo lo que escribió guarda en su portafolio y se va. Ese no comparte con nadie todo lo que estudió. O sea, solamente estudia, pero no practica la palabra de Dios. Y después está el creyente abeja, que ese vacía las flores y la descarga en otro lado, los que necesitan. La abeja va y sigue vaciando una flor y la descarga en los que necesitan. Así tenemos que ser nosotros. Alimentarnos en la palabra de Dios y compartir a otros la palabra de Dios. Amén. William Tyndale o Tyndale, no sé si escucharon hablar de él una vez, el que tradujo la Biblia al inglés. Él se había comprometido con un voto personal y dijo, él tenía un sueño, hermanos, un misionero. Él dijo, yo quiero que cada granjero, cada campesino, cada poblador, cada niño inglés tenga su Biblia. Lea la Biblia en su idioma, comprenda la Biblia y adore en inglés. Y este hombre, William Tyndale, dedicó toda su vida a la traducción de la palabra de Dios al idioma inglés. Porque entendió que para conocer a Dios y ganar las guerras espirituales, la palabra de Dios debe ser conocida, amada y practicada. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Y damos gracias al Señor por la armadura de Dios. Dale gracias a Dios en esta mañana. Porque Dios no nos dejó huérfanos, el Señor no nos dejó desprotegidos, el Señor nos dio las armas para luchar. Reflexionemos en esta mañana y admitamos que el diablo ataca y siempre va a atacar a la iglesia, siempre va a atacar a los creyentes. A los incrédulos el diablo no necesita atacar porque está en sus dominios, porque Él es Señor del mundo, porque Él maneja al incrédulo como quiere. Pero los creyentes son de Cristo, los creyentes somos de Dios. No estamos en las manos del diablo, ya no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Por eso nos odia Satanás y va a querer atacar siempre a la iglesia. Siempre va a querer atacar tu vida personal y espiritual. Va a usar a los demonios, va a usar el sistema del mundo, va a usar tu carne,
va a usar el mundo, va a usar lo que sea para desanimarte, va a usar lo que sea para que tengas apatía espiritual, va a usar lo que sea, va a usar lo que sea para que seas un cristiano derrotado, te sientas derrotado, seas un cristiano que te desanime siempre, seas un cristiano que no le conozcas al Señor como Él quiere. Por eso mi hermano y mi hermano en esta mañana, ahí con tu mente nomás, confiésale al Señor cuáles son las áreas que el diablo tiene victoria sobre tu vida. Ya no vas a perder la salvación, pero el diablo puede tomar un área de tu vida y avergonzarte delante de Dios siempre. Hay áreas de nuestro corazón, de nuestras actitudes, nuestros hábitos pecaminosos. Y todos, ninguno de nosotros está libre de uno de ellos. El diablo va a atacar nuestro orgullo, nuestra terquedad. El diablo va a atacar áreas débiles, sentimientos, afectos. Hay áreas que vos sabés, mi hermano, que no podés o estás luchando ferozmente y no podés salir de eso. Ferozmente, luchas de pensamientos, luchas contigo mismo. Hay luchas, hay guerras. Y el Señor quiere consolarte en esta mañana. El Señor quiere darte paz en esta mañana. Y el Señor está dispuesto a darte victoria sobre esa área. Pero esa área debes entregarla al Señor. Debes rendirte a esa y entregársela al Señor. Y el primer paso es confesar al Señor ese pecado. Es confesarlo. Y admitir que no puedes, que ya luchaste con tu fuerza, que ya luchaste mucho en esa área, que ya peleaste mucho y tal vez sigas peleando mucho. Pero dile al Señor en esta mañana: Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a confiar en las armas que tú me diste, Señor. A prepararme como el soldado romano que se vestía completamente para cuidar su integridad. Vístete, mi amado, en esta mañana como el soldado romano, todo cubierto. El soldado romano estaba totalmente cubierto, protegido sus órganos, protegida su cabeza, protegidos sus pies. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo primero que debes hacer es manifestar tus debilidades al Señor. Él sabe que eres débil, pero al confesar a Dios estás dándole confianza al Señor. Te animo, mi hermano, a que leas su palabra, a que confíe en sus promesas. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Son eternas, significa que son eternas, no se pueden cambiar. Dios no cambia las promesas, lo que Él dijo lo hará. Él es el que comenzó la obra en tu vida, dice la palabra de Dios, y la va a terminar. No te desanimes. Y si quieres, pídele, como yo le pedí una vez al Señor en oración: Señor, nunca me quiero desanimar. No quiero ser una persona que se desanima rápido. Puedo tener luchas con el desánimo, pero no quiero ser constante en mi desánimo. Quiero ser una persona optimista, Señor. Confiada en ti, Señor. Quiero ser una persona positiva, que mira la vida y el futuro positivo. ¿Por qué? Porque tú vas a venir, Señor. Porque mi vida está escondida en ti, Señor. Porque ¿quién me va a acusar? ¿Quién acusará a los escogidos? Pueden burlarse, reírse, atacarnos, pero ¿quién acusará a los escogidos? El diablo puede decirte todos los días que no sos hijo de Dios, pero dile tú: ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién acusará? Cristo ya me limpió una vez y para siempre. Yo soy de Él.
Dilo, mi hermano, en esta mañana. Díselo al Señor. Yo confío que soy de ti, Señor. Tú me compraste, Señor. Tú me compraste. Yo por la fe creo, Señor. Por la fe creo que soy salvo y soy eternamente salvo. Y sé que voy a luchar, Señor, con mi carne. Ayúdame, Señor, en mis debilidades. Ayúdame en mis aflicciones. Ayúdame, Señor, en mi lucha frontal contra el diablo. Y sé que voy a ser tentado constantemente. A veces el diablo me va a dejar y a veces me va a atacar con todo. Por eso, mi hermano, como decía el apóstol Pedro, velad en todo tiempo. Velad. Ceñid vuestros lomos con el entendimiento. Pablo decía, ceñid vuestros lomos con la verdad. Gracias, Señor, te damos. Y que no haya en nosotros una falsa seguridad de salvación, sino que haya una certeza de la salvación. Haya una confianza en la salvación. Gracias te doy, Señor, porque soy salvo, Señor, no por obras, no por mis méritos. Hoy lo entiendo perfectamente, no porque yo hice algo, Señor. Hoy soy salvo por amor. Hoy soy salvo porque me escogiste a mí, Señor. Hoy soy salvo porque tú me buscaste, Señor. Hoy soy salvo, Señor, porque así tú lo quisiste, Señor. Y oramos en esta mañana por otras personas. Oramos por los familiares. Oramos, Señor, por los parientes. Oramos por los conocidos y amigos, Señor. Ten piedad de ellos, Señor. Sálvalos, rescátalos, Señor. Rescátalos del infierno. Rescátalos, Señor, del pecado. Rescátalos, Señor. Y usa nuestras vidas para testificar de ti, Señor. Oro una vez más por los hermanos que están aquí, Señor. Ayúdales en sus debilidades. Ayúdales, Señor, a vencer toda prueba, Señor. Ayúdales, Señor. Y cuando son derrotados, que se levanten otra vez. Así es, mi hermano. Cuando el diablo te tira en el piso, levántate otra vez y pelea la buena batalla. Sigue peleando, sigue peleando. Sigue peleando hasta que Él venga, hasta que Cristo venga. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Dale un aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios.